determinar los elementos de la elipse x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Trazar su gráfica. Observemos la ecuación que nos dan. Podemos darnos cuenta que se trata de una ecuación de la elipse con centro el origen. Entonces recordemos que nos vamos a encontrar con estas dos ecuaciones. Una, la elipse que estamos observando acá, donde vemos que el eje focal de la elipse está sobre el eje X. Y también vamos a encontrar la otra elipse estamos viendo acá, donde el eje focal está sobre el eje Y. Bien, entonces hay algo importante que debemos tener muy presentes, que son los valores de a cuadrado y b cuadrado. ¿Sí? En una elipse siempre a es mayor que b. A me representa la distancia del centro de la elipse a los vértices y b la distancia del centro de la elipse a los extremos del eje menor. Entonces, ojo, a cuadrado también es mayor que b cuadrado. Vamos a mirar la ecuación original y observemos, por ejemplo, que aquí tenemos el a cuadrado. A cuadrado siempre es mayor que b cuadrado. Y acá tenemos b cuadrado. ¿Sí? Entonces, como a cuadrado, que está acá, es el mayor, observen. ¿Sí? Entonces estamos frente a una elipse con el eje focal sobre el eje X. Es decir, la gráfica de la elipse cuando la hagamos nos va a quedar como esta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces empecemos. Veamos acá. Entonces ya sabemos que es una elipse con eje focal sobre el eje X. Veamos a ver qué otra información podemos extraer. Vamos a comparar término a término este valor que tenemos acá y este que tenemos acá. Entonces, de acá podemos deducir que a cuadrado es igual a 16. Si nosotros seguimos mirando acá la ecuación de una elipse, observen acá, entonces ya tenemos también que b cuadrado es igual a 9. Extraemos la raíz cuadrada, entonces nos queda raíz cuadrada de 16 igual a 4. Es decir, ya tenemos que la distancia del centro de la elipse a los vértices es de 4 unidades. B cuadrado es igual a 9. Observémoslo acá. B cuadrado es igual a 9. Extraemos la raíz cuadrada. Entonces nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de 9 igual a 3. Es decir, que la distancia del centro de la elipse a los extremos del eje menor es de 3 unidades. Entonces, registrémoslo acá también, recordemos todo esto. Aquí, veámoslo acá. A es igual a 4. Por lo tanto, la distancia del centro a cada vértice es de 4 unidades. Y como B es igual a 3, la distancia del centro a cada extremo del eje menor es de 3 unidades. Dijimos que es una elipse con centro del origen, es decir, el centro de la elipse es el punto de coordenadas 0,0. Como queremos trazar la gráfica, entonces vamos a ubicar estos 4 puntos claves. ¿Sí? Y luego los vamos a unir mediante una curva muy suave, formando la elipse.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir un plano cartesiano. ¿Sí? Ubicar el centro de la elipse, que es el origen, el punto de coordenadas 0,0, y vamos a ubicar los vértices o los extremos del eje mayor, que se ubican a 4 unidades del centro. Es una elipse con eje focal sobre el eje X. Veamos cómo nos quedan esos puntos claves. Yo acá ya los tengo. Entonces, vamos a observarlos bien. Entonces, el centro de la elipse, el punto 0, 0. Entonces, ¿sí? Es una elipse con eje focal sobre el eje X. El eje X, acá lo vemos. Entonces, a 4 unidades del centro, recordemos, A es igual a 4. Entonces, a 4 unidades del centro se ubican los vértices. Entonces, vamos a mirar acá. Del centro vamos a contar las 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Y acá se ubica uno de los vértices. A 4 unidades del centro a la izquierda, 1, 2, 3 y 4, tenemos el otro vértice. ¿Sí? Recordemos que los vértices son los extremos del eje mayor y este es el eje mayor. ¿Sí? También tenemos el eje menor. Entonces voy a trazar acá que es el segmento B sub 1, B sub 2. Ese es el eje menor. ¿Sí? Ubicamos los extremos del eje menor que se encuentran como B es igual a 3. Recordemos, B es igual a 3 acá. Entonces, a 3 unidades del centro se ubican esos extremos. Entonces, contemos esas 3 unidades hacia arriba ahora. 1, 2, 3. Y acá se ubica, ¿sí?, uno de los extremos del eje menor. Y acá vamos a ubicar el otro extremo a 3 unidades hacia abajo del eje menor. Entonces, esos 4 puntos son claves. ¿Ok? Entonces, ojo, los 4 puntos claves, obsérvenlo acá. Los extremos del eje menor, que los vamos a identificar como B sub 1 y B sub 2. Los otros 2 puntos claves son los extremos del eje mayor, que los estamos identificando como V sub 1 y el otro V sub 2. Esos 4 puntos son claves. ¿Ok? Ahora, como queremos trazar la gráfica, pues vamos a unirlos, ¿sí?, mediante una curva suave que nos dé la forma de la elipse. Entonces, vamos a ver. Miren ahí. Y esa sería nuestra elipse. La gráfica de la ecuación x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. También nos piden algunos de los elementos de la elipse. Entonces vamos a determinar, por ejemplo, los vértices. Entonces, recordemos que los vértices son los extremos del eje mayor. Entonces nos están preguntando por las coordenadas de este punto y de este punto. Obsérvenlas bien. Entonces, las coordenadas de V sub 1, menos 4 en el eje X y 0 en el eje Y. Entonces vamos a escribirlas acá. Menos 4 en X y 0 en Y. ¿Y qué coordenadas tiene el punto V sub 2? 4 en X y 0 en Y. Entonces el punto de coordenadas 4, 0. Los extremos del eje menor. Los vértices son los extremos del eje mayor, ahora los extremos del eje menor, es decir, las coordenadas de estos puntos. B sub 1 y coordenadas de B sub 2.
Miremos a ver B sub 1. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? 0 en el eje X y menos 3 en el eje Y. Vamos a escribirlas. Entonces sería B sub 1, 0 en el eje X y menos 3 en el eje Y. Y las coordenadas de B sub 2, veámoslas acá. 0 en el eje X y 3 en el eje Y. 0,3. Bien. Los focos de la elipse. Fíjense acá. Los focos se ubican entre los vértices. Hay una expresión que nos ayuda a encontrar esos focos. Recordemos que a cuadrado, mírenlo acá, es igual a b cuadrado más c cuadrado. Y c la distancia del centro a uno de los focos de la elipse. Entonces necesitamos encontrar c. Bien, veamos acá, nosotros sabemos que a cuadrado es, mírenlo acá, b cuadrado más c cuadrado. Vamos a despejar c cuadrado, porque necesitamos hallar c. Entonces c cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado. Siempre a cuadrado es mayor que b cuadrado. Bien, vamos a realizar acá, sustituir primero. Entonces nos quedaría que, ¿cuál es el valor de a? A es 4 unidades. Entonces me quedaría 4 al cuadrado. ¿Cuál es el valor de b? 3 unidades. Realizamos acá las operaciones. 4 al cuadrado, 4 por 4, nos da 16. Menos 3 al cuadrado, 3 por 3 es igual a 9. Entonces 16 menos 9, que esto es igual. La diferencia nos da 16 menos 9, nos da 7. Extraemos la raíz cuadrada, entonces me quedaría c igual a la raíz cuadrada de 7. Como vamos a ubicarlo en el plano, entonces la raíz cuadrada de 7 es aproximadamente 2,6. Entonces ya conocemos la distancia del centro de la elipse a los focos, 2,6 unidades o raíz de 7 unidades. Entonces los focos, si los queremos ubicar acá en la gráfica, se van a ubicar a 2,6 unidades, es decir, aproximadamente por acá vamos a encontrar uno de los focos y a 2,6 unidades del centro, ahí vamos a encontrar el otro foco, ¿sí? Recordemos que esta es una elipse con eje focal sobre el eje X, una elipse horizontal. ¿Qué coordenadas tienen los focos? Si nos damos cuenta, ojo que acá podemos colocarle, aquí vamos a encontrar f sub 1 y por acá vamos a encontrar el otro foco f sub 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué coordenadas van a tener los focos? Observen bien. Entonces, ¿qué coordenadas acá? Vamos a encontrar menos raíz cuadrada de 7 en X y 0 en Y. Y el otro foco va a tener raíz cuadrada de 7 en X y 0 en Y. Si trabajamos con radicales, ¿no? Entonces vamos a colocar las coordenadas de los focos. Entonces, uno de los focos va a tener menos raíz cuadrada de 7 en X y 0 en Y. Y el otro foco va a tener coordenadas raíz cuadrada de 7, 0. También podemos determinar, por ejemplo, la longitud del eje mayor. ¿Sí?
Si nosotros tenemos la gráfica, nos queda fácil acá. Veamos cuál es el eje mayor. A ver, es el segmento V sub 1 y V sub 2. Entonces vamos aquí a mostrarlo. Ese es el eje mayor. A ver, para que se vea mejor, hagámoslo con rojo. Bueno, ahí tenemos el eje mayor. La longitud de ese mayor, del eje mayor, pues es 2 veces A. ¿Sí? O podemos contarlo acá. Si nosotros contamos a ver cuántas unidades hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Nos queda fácil porque es un segmento horizontal. Entonces, o también podemos determinarlo como 2 veces A. Entonces nos quedaría 2. ¿Y cuál es el valor de A? Recordémoslo, por acá lo tenemos. A es igual a 4. Y 2 por 4, pues nos da 8. Entonces la longitud del eje mayor es de 8 unidades. También podemos determinar la longitud del eje menor. Si nos vamos a la gráfica, entonces acá tenemos el eje menor, que es el segmento B sub 1, B sub 2. ¿Qué longitud tiene ese segmento? Pues acá en la gráfica, como es un segmento vertical, también podemos nosotros contar las unidades. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. O podemos determinarlo mediante la expresión 2b. Y 2b es igual a 2 multiplicado por el valor de b. El valor de b es 3 unidades. Entonces 2 por 3. Y esto nos da 6. Bien, de esa manera hemos dado solución al ejemplo número 1.